¿Es válido pagar para seguir contaminando, Joel? Es una pregunta interesante. La compensación ambiental ha sido una manera de sobreponer la moral, en el sentido de decir, vale la pena permitirte que le rompas la madre a este espacio, pero ¿qué vas a hacer a cambio de eso, no? No amas lo que no cuidas, ¿sabes? Entonces el ejemplo parte de una misma persona. Si tienes la capacidad de amarte a ti, puedes amar cualquier otra cosa. Y eso es algo real. ¿Cuál es el equilibrio que debemos de encontrar entre la tecnología, el progreso económico, para que esté en equilibrio con el medio ambiente? Darle más apoyo a proyectos de economía circular. ¿Qué es la economía circular? Me gustaría que en algún momento seamos recordados como al menos personas buscando generar una acción positiva en el medio ambiente con acciones mínimas. Es la oportunidad que nos dan las redes sociales y es justamente eso. Mientras exista tecnología y recursos para poder tener este tipo de redes sociales, el legado que nosotros dejemos va a perdurar. Eso es lo que buscamos, que pequeñas acciones generen grandes cambios. Joel Rocha, bienvenido a Pensar Podcast. Qué gusto tenerte con nosotros aquí. Muchas gracias, Sergio, por la invitación y por tenernos aquí. No, eres uno de los rostros principales de Ecohéroes MX. Así es. Eres uno de los rostros principales también, creo que en Veracruz y en México, acerca del activismo medioambiental, que es muy importante, que es fundamental para crear pensamientos positivos y saludables a las personas que nos escuchan. Y justamente de eso trata Pensar Podcast, de crear pensamientos positivos y saludables. Y sé bienvenido a esta tu casa aquí en la Galería de Arte Privada más grande de México, en Domínguez y Buiz, que estamos muy, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Recurrimos siempre a una pregunta en Pensar Podcast como de base, que es: ¿qué pensamiento ha rondado tu cabeza en los últimos 3 meses de vida, Joel? ¿Qué es eso que no te deja dormir? ¿Qué es eso que te tiene ansioso? ¿Qué es eso que te tiene entusiasmado, animado? ¿Qué es eso que no te deja descansar y permaneces pensando? Es una muy buena pregunta y tengo una respuesta que ha nacido con base en lo que hemos vivido en estos últimos meses, y es la falta de acción. La falta de acción no solamente en un tema específico de la vida, sino ambiental. Hemos visto que muchas personas tienen la oportunidad, mínimas acciones, de poder generar grandes cambios, y desidia, ignorancia, falta de ánimo, apatía incluso, han llegado a ser estos grandes causantes de esta falta de acción que he visto en mucha población, población joven, población no tan adulta, que debería estar no solamente preocupada, sino ocupada en intentar hacer los mínimos cambios en su rutina diaria. Eso es parte de lo que hemos en estos meses observado. Hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más del Estado y ha sido el denominador común. La apatía, que es como un punto heredado incluso en algunos casos, que el joven o los compañeros que he visto, pues como que no le dan el interés, ¿no? Entonces es como esta necesidad, incluso ansiedad de decir, güey, por favor, ¿no? Haz algo, empújate. Pero ahí va. Eso es lo que me ha tenido estos últimos meses como... Pensando. Pensando y viendo cómo hacerle. Oye, Joel, iremos para allá, indudablemente. Iremos a analizar todo este trabajo que tú haces, toda esta pasión que tienes, todo este ímpetu. Pero primordialmente yo quisiera que tú nos contaras cuál fue ese primer contacto con la naturaleza que recuerdas con mucho amor y con mucho cariño. Porque de algún lado viene claro, la sensibilidad que tienes por el medio ambiente, ¿no? Sí, es heredado justamente por mi madre. Yo soy de una región que se llama la región de los Tuxtlas, acá en el sur de Veracruz. Es una región hermosa, la verdad. Veracruz tiene cosas bellísimas, nuestro país tiene cosas bellísimas. Personalmente hablando, como mi región no hay dos, tenemos la facilidad de tener lagos, lagunas, mares, cuerpos de agua gigantes, espacios de selva enormes. Tenemos de las pocas sierras que quedan, el volcán de San Martín, la Sierra Madre de San Martín, tenemos esa, y particularmente en la región en la que crezco, se nos ha acercado muchísimo, ¿no?, a la interacción con la tierra, con la planta. Es algo que nos heredan nuestros abuelos, nuestras familias. La primera vez que tengo conciencia estaba en un lugar que se llama Arroyo Seco. Me acuerdo muy bien porque fue de los pocos lugares donde aprendí a nadar, y recuerdo mucho a mi madre, ¿no?, en esta pequeña iniciativa que decía: levanta tu basura cuando nos vayamos de aquí. Una pequeña frase que dirás, bueno, X, ¿no? Pero esa
cosa ha sido incluso el lema que he ocupado en el proyecto de Cuero, es levanta tu basura. No te cuesta nada, pequeñas acciones, Sergio, es una cosa mínima. Entonces yo tengo muy claro ese primer momento en el cual yo recordaba pues, levantar la basura por inercia, pero ¿Cuántos años tenías? tenía 7 años. Tenía 7 años, estaba con mi madre, solamente hemos sido mi madre y yo toda mi vida, entonces hemos sido muy juntos. Me llevó a Arroyo Seco, por cierto, ya no sabe nadar, ¿no? Pero me llevaba porque a mí de pequeño siempre me gustó el agua. De los pocos niños, decía mi madre, que nos gustaba bañarnos, ¿no? Entonces me llevaba a Arroyo Seco, nos bañábamos y todo, y pues llevas comida, llevas pues, todos tus desechos. Y recuerdo que estoy dentro del agua, estoy divirtiéndome con mis amigos, con mis primos, me sacan, me salgo. Y ya nos estábamos yendo y solamente me dice, levanta tu basura, hijo, antes de irte. 7 años, yo sin saber por qué exactamente, levantando mis cositas y yéndome. Esa es la primera vez que recuerdo que tuve como un impacto por alguien que me dijo eso, mi madre, y una acción muy simple. De ahí en adelante fue como salíamos muchos con mis amigos, era siempre eso, oigan, a donde vayamos, levanten su basura. Se los decía, no la levantaban, por supuesto, terminaba levantándola yo o algún otro amigo que también tenía como que esa palabrita ahí y eso hacíamos. Oye, pero ¿qué te hizo sentir, digamos? ¿O tu mamá te dijo el por qué levanta tu basura? ¿O solamente nada más te dijo levanta tu basura? Me lo dijo más como un regaño. Ah, Sí. te regañó. Sí, Te también. regañó. Sí. Pero caló. Caló, por supuesto que caló, o sea, caló y bastante. Entonces, inicia como un regaño, o sea, sí fue como, no te olvides de levantar tu basura cuando te veo. Yo, sí, mamá, sí. Pero pues caló, ¿no? O sea, de aquí estamos. Hasta hoy. Hasta hoy caló. Hablando de estos sentimientos, Ujú. ¿hay algún lugar al aire libre que lo sientes como un lugar especial, Joel? ¿De los que he visitado de mi región o en general? En general, algún lugar que digas, es como mi refugio, Uf. es un lugar especial, pero que esté al aire libre, ¿no? Sí. Porque te voy a decir algo, llego a tu casa, Gracias. después de una jornada laboral muy extenuante, al igual que quizá muchas de las personas que me están escuchando, Sí. y lo que yo deseo es mi camita, ¿sabes? Totalmente. Ponerme a ver una película, taparme, con el clima que está en Jalapa hoy, lloviendo, Riquísimo. con un atole. Ayer justamente tomé un atole de nuez, ¿no? Muy Viendo bueno. una película Muy bueno. en la cama, y ese es mi refugio. Pero hay personas que tienen diferentes refugios, incluso fuera de su propia casa, ¿no? Ujú. En algún lugar con la naturaleza. ¿A ti te pasa algo similar? ¿Tienes algún refugio? Sí, encontré un refugio hace no mucho tiempo, después de estar perdido por bastante más. Dada la situación, estaba caminando, me gusta mucho las salidas a la naturaleza, y había volado un droncito que tenía en ese entonces. Para mi mala suerte, estaba tomando la captura de una cascada. El dron pegó en una rama que yo no vi y se cayó hacia la zona de la cascada. Era como un tipo cráter. Entonces, pues mi lado ansioso dijo, ¿cómo lo voy a recuperar? ¿Cómo voy a hacerlo? Y pensé en, voy a hablarle a un adulto más adulto para que me ayude a hacer este rollo. Se me hizo todo una historia, ¿no? Y dije, pues a ver cómo le hago. Al final pasaron 2 horas, nadie me contestaba y tuve que meterme. Esta historia de llegar hasta ese punto de donde estaba mi dron, sin quererlo, más adelante se convertirá en uno de los lugares más especiales, personalmente hablando, porque para entrar allí es difícil, o sea, acceder a esa zona tienes que meterte por un río, tienes que nadar un pequeño laguito y escalar una pequeña pared, o sea, para subir. Entonces, digamos que la zona que te cuento, que es el río de Abescoma, allá en San Andrés Tuxtla, es uno de los principales ríos, por cierto, nacimientos de agua que alimenta nuestra región y es de los más contaminados. Entonces, esta cascada es alimentada por eso. Logramos entrar a la zona de la cascada y sin querer, pues me puse a observar el lugar y vi que no había rastro de basura, ¿sabes? O sea, de los pocos lugares que he visto que no tiene basura o que no tiene por presencia directa de una persona o personas o presencia indirecta, ¿no? Que haya pasado alguien y la tire. No. Entonces estaba completamente limpia y, wow, me sentí como en un lugar muy especial, muy único, ¿sabes? Incluso hasta me puse, digo, cada quien respeta, ¿no? Pero algo que nos han dicho mucho en nuestra zona es, respeta la naturaleza como otro ser vivo, tal cual. Entonces, entrando a este lugar, hasta me puse a pedirle permiso, ¿no? Al espacio, para que supiera que yo iba a ir allí sin el afán de dejar basura, cortar ramas o algo. Cada vez que voy ahora, recojo toda la basura directa o indirecta que encuentro en los alrededores como un símbolo al menos de agradecimiento, porque hasta el día de hoy
cada vez que voy, no me ha mordido una víbora, que hay, allá en mi zona hay nauyacas, que es una de las víboras Sí, muy serpientes peligrosas, más venenosas. peligrosas del estado. No hay viudas negras, pero hay un tipo de araña que te saca como un salpullido negro horrible. Bueno, hay un sinfín de situaciones, plantas que incluso te pueden lastimar, y gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Entonces, como agradecimiento por eso, siempre recojo mi basura y lo he sentido como ese lugar seguro y especial que encontré. Por accidente, ¿eh? Pero vaya, el mejor accidente que me pudo haber pasado, Sergio. Oye, y hablando de este lugar tan especial que tienes contigo, producto de un accidente, ¿es un lugar conocido? Entiendo que si dices tú, recojo basura de alrededor, Ujú. a lo mejor sí tienen acceso las personas. Es paso obligado, haz de cuenta, hay una montaña que se llama el Cerro del Venado. Entonces hay dos formas: rodearla, que es la más larga actualmente, Sí. o cruzarla a la lateral, que ya está pavimentado y todo. Es un camino viejo. Entonces ahí solamente pasa aquel campesino que va a entregar su, no sé, pues va a hacer su recorrido de la mañana, 6 de la mañana, o ya en la noche, él va al pastor, va el granjero. Entonces va un cierto grupo de gente, o van los que hacen trail, ¿no? El running, que van por allí, van en su bicicleta, el ciclismo, más que esos, a ningún otro, y poquitos, muy poquitos, que te digo, se han acercado al cráter que te comento. Ah, muy Es bien. muy raro, o sea, yo lo he observado y es muy raro. Más allá de esa población que te cuento, casi nadie ha entrado a esa zona. Pues a ver si en algún momento nos Sí, invitas, por favor, sí, no, para sí, poder tener la misma experiencia que tú. claro. Y me parece muy curioso que hables acerca de, en primer lugar, remembrar lo que decía tu mamá de recoge tu basura cuando tenía 7 años y después justamente dijiste, trata a la naturaleza Con respeto. con respeto. Estas dos cosas me parecen muy paradigmáticas para poder consultar contigo qué recomendación justamente le dirías a una persona en su día a día para poder tratar a la naturaleza con respeto, con el mismo respeto que quisieran que te trataran a ti. Claro. ¿Qué es esas cositas pequeñas que se deberían de hacer, Joel? Creo que primero, amarse a uno mismo. No, no amas lo que no cuidas, ¿sabes? Entonces, el ejemplo parte de una misma persona. Si tienes la capacidad de amarte a ti, puedes amar cualquier otra cosa. Y eso es algo real. Dos, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Bien lo dice el Benemérito de las Américas. Tres, investigar. Investigar, leer y aprender. Siempre es muy bueno. Si no tenemos la posibilidad de viajar, hoy en día no tienes que ir a una biblioteca, no tienes que acercarte a otras personas. Internet y fuentes de información fidedignas y confiables te pueden acercar un sinfín de información que te enseña. Cultívate. Serán esas tres reglas. Conociendo y aprendiendo el impacto que realmente se ha formado afuera, creo que tienes la suficiente capacidad de amor, de respeto y de conocimiento para comenzar a cuidar lo ajeno, ¿sabes? Y lo ajeno lo digo en una palabra que no te pertenece la naturaleza, porque mucha gente con base en ese pensamiento dice, pues no es mi tierra, no es mi patio, no es mi casa, no es mi calle, ¿yo por qué lo voy a cuidar? ¿Por qué voy a respetarlo? Cosa que ya parte de un punto, una problemática muy interna, que es lo que he observado. Te digo, estos meses con la pregunta que me hacías es lo que he visto. Digo, oye, pero es tu espacio, ¿no? Transitas por aquí todos los días, ¿por qué no un poquito más de respeto? Con esas tres primeras reglas, y yo creo que cada vez hay más personas conscientes allá afuera. He visto unos cuantos despertares que sí voy viendo, personas que poco a poco se levantan, con mínimas acciones, pero se levantan. ¿Y cuáles son esas mínimas acciones, Joel? ¿Cuáles son esos mínimos hábitos que podemos decirle a la gente que nos está oyendo para poder cuidar por lo menos y respetar a la naturaleza? ¿Qué debemos hacer en nuestros hábitos cotidianos? Hay una parte que mencionan mucho, de hecho lo platicábamos apenas en un simposio en el tema ambiental. Si bien actualmente consumir es muy difícil, es complicado dejar de hacerlo Mm. por el sobreconsumismo, la explotación. O Y sea, el sistema, y el propio sistema nos ha llevado a eso. tal cual, el propio sistema te empuja a un sobreconsumismo innecesario, realmente. Es muy difícil hoy en día. Y no puedo decirte, deja de comprar esto, deja de comprar aquello. No, porque o sea, tampoco es realista, ¿sabes? Entre lo ideal y lo real hay un sinfín de acciones que no te permiten el cambio. Pero con base en la realidad en la que vivimos, solamente pedimos un consumo consciente, ¿no? El consumo consciente parte, te digo, cuando comprendes qué es lo que necesitas realmente. Hay muchas cosas que no necesitamos y esto también se relaciona con la administración financiera, con los gastos hormigas, ¿no? Si tú dices, ¿realmente ocupo lo que voy a comprar en este instante o no? ¿O es solamente algo que quiero porque
se me antojó ahorita y... O por moda. O por moda, los labubus. O por Los agradar a la labubus, gente, güey, justo. ¿Qué pedo? Sí, ¿no? O sea, justamente esas son cosas Los labú. que la misma sociedad te va empujando y dices, me da FOMO, ¿no? Fear of... bueno, lo que es de Sí, quedarte no estar fuera, en un ¿no? lugar, no tenerlo. Exactamente, o sea, y dices, pues necesito el tenerlo Lo para neces- pertenecerlo. Al grupo. Y ese aparato consumista nos ha llevado más que a consumir también a una inconsciencia Ujú. sobre nuestras propias habilidades socioemocionales, sobre el respeto a la naturaleza, sobre las relaciones humanas, porque entendemos ahora a la gente justamente como un tipo de mercader, Ujú. como tú vales por lo que tú traes encima o Así por lo es. que tú tienes, porque a mí no me importa que tú vales por lo que tú eres. Muy buena, eso es cierto, eso es muy cierto. Y hay una réplica en la naturaleza, desde luego, y en el medio ambiente, ¿no? Sí, claro, la mercantilización de las personas se replica a la naturaleza. Hoy en día el valor que se le da a un espacio es por lo que te puede dar, en explícito, la explotación de los recursos. Es decir, yo cuido un área que sé que le puedo sacar un valor, ¿no? Llámese no monetariamente, sino tal vez en temas de especies, las áreas naturales protegidas, que actualmente ya es una situación que no solamente se atiende, sino que se apremia, se apresura a ser contenida, porque, y lo menciono, cada vez hay menos espacios verdes en zonas conurbadas. Entonces se decretan actualmente un mayor número de espacios protegidos que antes, por la necesidad de generar un equilibrio, ¿no? En la misma ciudad. Hoy en día las ciudades están sobreexplotadas en muchos sentidos, sobrepoblación, sobretráfico. Entonces, eso mismo ocasiona una baja de calidad de vida. Es decir, detalles que tal vez no notamos porque ahora nos mantenemos son fuertes, ¿no? Pero más adelante la media poblacional en edad va a ser se va a ir bajando porque la calidad de vida, en cuanto a la calidad de oxígeno, la calidad de comidas. ¿Has escuchado de los microplásticos? O sea, esas situaciones que son reales, que nos palpan. Hoy en día hay un estudio que lo menciona. ¿Qué es eso? Los microplásticos es la derivación de los plásticos de un gran tamaño. Desde la Segunda Guerra Mundial y la importación del petróleo hubo un aumento en plásticos porque era una medida auxiliar a la falta de ciertos materiales para componer nuestro día a día. La madera, por ejemplo, no había cómo explotar la madera porque muchos de los campos habían sido explotados por bombas. Entonces se buscaron derivantes y los derivantes salieron con los petróleos, que al saber cómo cambiarlos se crean los famosos plásticos, que es lo que hoy en día está a nuestro alrededor y por todas partes. El tema está que este plástico fue hecho a grandes masas y de una forma tan apresurada que no se midió el impacto que tendría futuro, años futuros. Y no hablo de un impacto visible, sino el impacto invisible, que es lo que hoy ya no vemos. El 40% de las playas en México está llena de microplásticos. Tú vas a alguna playa en México, a la que tú quieras, Sergio, a la que tú quieras, y vas con un cernidor, un experimento casero que invito a la audiencia a que lo haga. Vas con un pequeño cernidor o un colador de cocina, vaya, y metes la cucharada y empiezas a cernir la arena. Te vas a dar cuenta que va a salir arena, ¿no? Todos los componentes de la arena. Pero dentro de eso, de lo que te va a quedar, van a ser remanentes de plásticos. Y esos no son los microplásticos per se. Esos son macro-microplásticos, digámoslo así. El microplástico real que te impacta y que nos va a impactar o nos está impactando a todos son esas cantidades minúsculas que no vemos visibles. Así que al puro ojo no vemos y ya se encuentran en nuestros pescados que comemos todos los días, en nuestro aire que respiramos todos los días. Entonces, son situaciones que hoy en día disparan algo que se llama ecoansiedad, que es un denominador que actualmente se ha puesto mucho en trend, mucho en moda. ¿Qué es la ecoansiedad? Es todo un tema. Es la primera vez en la vida que yo escucho el término de ecoansiedad. ¿Qué es eso, Joel? Espero sea de las últimas veces que lo escuches, porque realmente es algo que no te recomiendo tener. Lo he padecido, he conocido gente que lo hemos padecido y que gracias a Dios lo hemos ido superando poco a poco, pero la ecoansiedad parte de la falta de capacidad de poder actuar sobre una situación ambiental que ya te impacta. Es decir, o a veces no te impacta, ¿no? Pero que te causa una apresuranza, te causa un decir, ¿qué puedo hacer yo por arreglarlo? Ecoansiedad hay muchos tipos. Por ejemplo, tú estás aquí tranquilamente, cuando de repente lees en tu scroll de noticias, tu feed de Instagram, donde tú quieras,
acaban de tumbar un área natural protegida en tal estado y tú estás aquí tranquilamente platicando cuando en otro lugar un río ya se contaminó por completo, hubo un nuevo derrame de petróleo en otro lado, entonces te causa como que esa ansiedad, el mundo se está acabando, ¿yo qué estoy haciendo por ayudarlo? Eso parte de la ecoansiedad y es algo feo porque te genera impotencia, te genera ganas de gritar, de decir, toma, ¿por qué nadie hace algo, no? Y tú quieres hacer algo, pero te das cuenta que eres una pequeña y minúscula pieza en un gran ajedrez y dominó y ¿qué puedes hacer? Hay parte de la ansiedad. Entonces es una definición que ha salido ahorita mucho en boga últimamente. Oye, y podría quizá en el futuro catalogarse como una ¿Enfermedad? enfermedad Podría ser. mental. Pues No enfermedad mental, sino un problema mental quizá. sí, seguramente la ansiedad ya es Justo. tratable. Sí, claro, la ansiedad es tratable, ¿no? A Entonces, nivel psicológico, sí, creo, ¿no? a nivel psicológico, entonces la ecoansiedad por supuesto que también lo va a partir en algún momento, ser tomado más en serio como muchas de otras disforias y en algún detalle vas a decir, oh, creo que sí tengo ecoansiedad y tal vez haya maneras químicas, farmacobiológicas de tratarla. Yo no lo recomendaría, por supuesto, Sí, porque claro. al final debe ser de otras maneras ser tratada tu ansiedad y más cuando es ecológica. Pero habla de la repercusión que ha tenido la humanidad, eh, el impacto que ha tenido la sociedad, el impacto que han tenido los contextos en las personas para generar este tipo de nuevas Ah, denominaciones sí, durísimo. que implican un ejercicio físico, biológico, mental exhaustivo para Exhaustivo. poder tratar de comprender a las personas que tienen este tipo ahora de nuevos padecimientos, que digo, es muy innovador, es la primera vez que lo escucho y me parece, sí me parece preocupante, ¿sabes? Sí, es Sí, sí me preocupante. parece preocupante porque justo habla de la repercusión que ha tenido la sociedad. ¿Cómo es el papel que juega la educación? Esa es buenísima, ¿eh? Y tú respóndelo, ¿qué papel juega la educación? Actualmente, y tengo que mencionar primero en lo que estoy laborando, me dedico a generar proyectos de educación ambiental, ¿no? Ujú. En el estado de Veracruz. O sea, mi tema ahorita es la educación ambiental. Ok. Estamos muy metidos en ese rollo al grado en el cual notamos problemáticas. Notamos problemáticas con base en un diagnóstico que se lleva años. O sea, estos diagnósticos que hemos recopilado son porque gracias a Dios ha habido gente antes de nosotros que ha visto la misma problemática y ha generado sus propios diagnósticos y sus propios diagnósticos. Entonces, con base en toda esa información pues histórica, nos dimos cuenta de que hay una falta de educación ambiental, ¿no? Digo, eso es visible, vaya. No necesitas tal vez un diagnóstico de 30 años para saberlo, pero ¿qué vas a hacer con esa información? Es la pregunta, ¿no? Guías, manuales, acercar al mismo gobierno local a incidir no solamente como digamos, un catalizador, como un aliado externo, sino como el principal actor que de una u otra manera, tal vez, y comprendemos a nivel social, político y económico, que no muchas veces tienen la oportunidad de hacerlo, pero que al menos tengan la herramienta cercana por parte de un grupo de gobierno para saber cómo atacar, saber qué hacer, qué no hacer o con qué sí cuentas, para sobre eso comenzar a, si bien es posible, comenzar a plantar la semillita y que en algún momento vaya brotando. Eso es en lo que nos estamos dedicando actualmente. Es una tarea de no unos meses, la verdad es que en esto que va del año nos ha tomado bastante, apenas estamos logrando unas mesas de conciliación y de trabajo con distintos actores que más adelante van a ser de utilidad para que esta educación que tanto nos haga falta, pues al menos pueda ser un inicio y digamos en algún punto la piedra que más adelante ayude a pavimentar más, ¿sabes? En eso estamos. Sí, porque tú a través de las redes sociales, que comentábamos antes de iniciar esta entrevista contigo, que tienes miles de seguidores en Instagram y en tus redes sociales. Gracias a Dios. Y qué bueno, porque haces un ejercicio de concientización y llegas a mucha gente que al final de cuentas escucha tu voz. Y creo que de ahí partimos, ¿no? Del Sí. ejercicio de conciencia, De conciencia. de generar conciencia en la gente. Pero ahora dices tú, bueno, vayamos más allá, a un paso mucho más estructurado, más amalgamado con el gobierno, con la política pública, para que ellos tengan las herramientas de enfrentar los problemas medioambientales. Así es. ¿Eso tiene la capacidad de cambiar mentalidades, Joel? Sí, la acción siempre va a generar una reacción.
es una ley. Al final, lo que más nos puede ayudar actualmente son los catalizadores que estamos ocupando, que son las redes sociales. Platicaba con parte de este gran equipo de Pensar Podcast acerca de cómo a través de distintas herramientas de conciencia puedes generar un impacto y no necesariamente siempre es lo formal, ¿sabes? Hemos caído en este gran error de que queremos pintar algo de una manera cuadrada, cuando incluso el mismo arte nos ha enseñado que nada tiene una forma No, específica, ¿no? aquí mira. Aquí está un gran ejemplo, o sea, hay mil y un formas de expresarlo y mil y un formas de lograrlo y en eso estamos, o sea, es buscar la manera de comunicar de forma correcta el mensaje que quieres dar y no siempre esa manera de comunicar va a seguir el estereotipo o el patrón establecido. A veces es necesario romperlo, ¿no? Y para romperlo te tienes que atrever, tienes que aceptar que vas a ser molesto, que vas a generar intrigas, que vas a generar problemas, pero tienes que ser resiliente, ¿no? Estar ahí como cuchillito de palo, vaya, o sea, estarle. Y en el terreno de la política, que es mucho más complejo, Muy complejo. en el tema del gobierno, como Muy tú complejo. decías, hay muchas vertientes, muchas aristas que no se logran amalgamar por sí solas Así es. y que necesitas estar insistiendo. ¿Ha, ha logrado influir el activismo medioambiental en la política o todavía tiene puntos de choque, cierto? Sí, eh, como todo. Y mira, yo vengo de las dos posiciones, ¿no? Me ha tocado estar detrás en el sentido como activista, como crítico, y ahora nos toca también tener la oportunidad de decir, pues estamos de este lado, hay que ver cómo hacer realidad toda esa crítica que antes llevábamos, ¿no? Aún tiene mucho camino que seguir avanzando. Si bien ya la apertura ha sido mayor, los actores con los que actualmente contamos en ambas áreas dan la apertura, dan la cercanía, pero lamentablemente, y esperemos no nos pase, se da debido a la problemática ya tangible, ¿no? O sea, es decir, solamente cuando vemos que se está quemando el bosque es cuando queremos ir a apagarlo. ¿Me explico? Entonces ahí está el problema. Si bien existe la apertura, existen las posibilidades, no debe estar quemándose, incinerándose un bosque para que todos digamos, ahora sí vamos a trabajar en equipo por apagarlo, ¿no? Ahí está el punto. Es desde este instante, por eso, que es como ir sembrando. Hoy estamos, mañana quién sabe, y el siguiente que le toque que pueda decir, ok, este men, este chico, este chique le avanzó, pues vamos a darle, ¿no? Ver qué podemos rescatar. De eso muchas veces se trata. Y entiendo que hay, como decíamos, muchas trabas, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, los intereses económicos son el enemigo principal del medio ambiente, Joel? Creo que es diario, ¿sabes? O sea, eso parte durísimo no solamente en nosotros. Es un ejemplo que vemos a nivel mundial. ¿Qué ejemplos nos podrías dar a nivel mundial en donde los intereses económicos son un tope para potencializar la lucha en favor del medio ambiente? Pues las mismas guerras. Cualquier guerra que quieras mencionar siempre parte de un interés ambiental. Llámense acueductos petroquímicos, petroleros, ¿no? Llámense espacios verdes de territorio que quieran adueñarse. O sea, hay un sinfín de ejemplos, ¿no? No solo a nivel geopolítico local, un geopolítico ya a nivel internacional, que te puede ser un gran significado, un gran referente de cómo la economía, el peso económico se sobrepone de gran manera a cualquier otro, incluso a las vidas mismas. Creo que si bien a nivel local no ha existido aún una situación que valga tanto como para decir, a nivel local, no hablo de Veracruz, para decir, wow, ya estamos a un punto de una guerra por esto, puede que en algún momento sea tal vez una expresión civil que sí detone, ¿no? Hemos visto muchos casos de activistas jóvenes que se están imponiendo, ¿no? Ante ciertas situaciones que no les parecen tan claras. Llámense aumentos de proyectos, llámense sobre autorización de permisos, llámense Para empresas. para empresas, para residencias, para lo que tú quieras. O sea, hay un sinfín de ejemplos a nivel, te digo, nivel nacional que nos pueden dar esta gran referencia. Y lamentablemente, hasta que no son los suficientes números de personas que hablen o alcen la voz o que tengan el impacto mediático necesario, no se hace algo. Es lo de la alegoría del bosque en llamas. O sea, hasta que no ven que el bosque se está quemando, no es como actuamos. Y nos pasa a todos, en serio. Y te lo dice alguien que partió de la apatía durante también un tiempo, que decía, bueno, es que cómo yo puedo incidir a lo lejos que veo que en Baja California hay más de la sobreexplotación de la ballena o de los lobos marinos, ¿no? Y dices, güey, o sea, estás hasta allá, enfócate en lo que está aquí, ¿no?
Recuerdo, ahorita que estás hablando, viene a mi mente Ujú. cuando en alguna ocasión entrevisté a una persona y hablábamos acerca del artivismo. Artivismo, buenísimo. Del artivismo, ¿no? Ujú. Y hablábamos acerca de estas expresiones en la cual grandes pinturas monumentales, históricas, han sido bañadas de pintura, Sí, sí, sí. ¿no? Incluso han habido desnudos frente a estas pinturas monumentales que se han considerado así, con un objeto medioambiental, Sí, claro. ¿no? Se utiliza para que me volteen a ver, Ujú. no a mí, sino volteen a ver el problema que estamos sufriendo. Y creo que hay un gran punto de comparación en lo que dices, porque entonces podemos decir que hasta que nos, como dices tú, no se hace mediático un tema, la gente no lo voltea a ver. ¿Qué necesidad hay de eso, no? Qué necesidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los puntos focales para poder llegar a contemplar al medio ambiente como una plataforma de futuro sin la necesidad de llegar a voltear a, a cuestiones que no son deseables, ¿no? ¿Qué dirías tú que son estos puntos que tenemos que Uf. tocar, que tenemos que prever? ¿Cuál es la conciencia? ¿Dónde se tiene que despertar? ¿Qué tiene que hacer el gobierno también? ¿Qué tiene que hacer la política pública? ¿Cuáles son estos puntos fuertes? ¿Qué dirías? Pues mira, esa es una gran pregunta. Me voy a remontar nuevamente a lo que ya existe. Los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio parten de una asamblea que se hizo, ¿no? Lo que antes se conocía, antes de ser lo que hoy es la ONU. Los objetivos del milenio eran, creo que 30, me parece, que fungían como estos puntos importantes que deben conciliarse todas las naciones para lograr un futuro más verde. Por supuesto que no se logró. En el 2000 apenas Ujú. estaban agarrando la onda. Hoy en día existen los ODS, u Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Ujú. Son 17, tengo entendido, un poquito más igual, que de misma situación marcan referentes y uno de los puntos más importantes, 2, 4 y 17, que justo mencionan esto, o sea, el tema ambiental, la salud ambiental, vida ambiental, ecología, o sea, como principales referentes. Creo que ya existen, o sea, ya existen, no es una albacea, no es vaya, el punto angular, no estamos innovando o creando algo diferente, o sea, no es, ya son cosas que existen, que han sido probadas, que deben hacerse, pero que no se hacen. ¿Por qué? Muchos y un sinfín de variables, pero ya existen. ¿Y cómo dirías que debe equilibrarse a través, porque tocan muchos puntos los objetivos Desarrollo del desarrollo sostenible. sostenible y uno de ellos es la tecnología, Así. ¿no? Y entonces, ¿cuál es el equilibrio que debemos de encontrar entre la tecnología, el avance económico, el progreso económico, para que esté en equilibrio con el medio ambiente? ¿Cuáles son esos puntos que debemos de tomar en cuenta para que estos tres factores puedan estar equilibrados, Joel? Mm. ¿Qué dirías que se requiere visibilizar o se quiere o se tiene que poner en la mesa para que justamente va avanzando la tecnología? Y Vaya te la pongo un par. ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, escuchaba, no sé si sea verdad o sea mentira, Échale, o échale. sea, por eso te lo consulto a Sí, no, ti. no, dale, Decía, dale. no, se gastan tantos miles de litros en hacerle una pregunta a ChatGPT, Ah, sí, ¿no? los De 5000 agua. No, litros no sé algo. si sea verdad o sea mentira, pero digamos, dando la razón sin concederla como tal, como dicen los abogados o algo así. Qué increíble. Si la tecnología va avanzando, la economía se busca que avance y el medio ambiente también se busca que avance, pero como que estos dos están en retroceso o en confrontación con Sí, el sí, medio sí. ambiente, ¿qué tenemos que hacer para equilibrarlos? ¿No? Darle más apoyo a proyectos de economía circular. La economía circular. Sí, tal ¿Qué es la cual. economía La circular? economía circular es la reutilización de los recursos no residuos, recursos que no han sido explotados o utilizados debido a la falta de capacidad, interés, apoyo, y que hoy en día es una herramienta que sin duda alguna va a ser un gran cambio para el futuro económico de todos. Residuos y recursos. Ujú. ¿Cuál es la gran diferencia? El valor económico que generan. Ese es el tema de diferenciación. El residuo es un residuo hasta que no le puedes sacar un valor económico. Ahí es un recurso. Es toda la diferencia. Y es muy sencillo realmente de comprender, pero es muy difícil de hacer. Lo interesante es que no hace mucho, de hecho, aquí Jalapa es una de las mecas de este tema de economía circular. Hay un sinfín de investigadores, hay un sinfín de científicos y gente que está buscando cómo ocupar el bagazo, cómo ocupar el plástico, y lo están logrando, Sergio. O sea, realmente que están haciendo cosas de impacto.
¿Y en Jalapa? Aquí en Jalapa, hermano, aquí en Jalapa. Y te lo dice alguien que ha salido a caminar y a buscar banda, o sea, Lo sé. y que ha encontrado un chingo de gente y que dices, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no eres conocido? ¿Qué pasa? Sí, ajá. Y se hacen la misma pregunta. O sea, ellos mismos se hacen la misma pregunta. Y pues es que no sé. O sea, no sé. Güey, si estás haciendo algo que va a potencializar la humanidad, la economía, Sí, sí, sí. ¿por qué la gente no te voltea a ver? ¿Por qué la gente no te voltea a ver? ¿Por qué los gobiernos, las empresas no te han volteado a ver? ¿Qué pedo? Es una pregunta que nos hacemos mucho. Yo creo que Es un problema cultural. es un problema cultural. ¿Crees que sea un problema cultural? Es un problema de valores. Yo creo que es un problema de valores en el sentido, y lo reitero, del valor económico que le puedan otorgar. Y te lo menciono, he platicado justamente con un señor que es aquí se me olvida cómo se llama, hacia acá. El señor tiene una constructora, ellos hacen casas de PET, ¿sabes? O sea, el ecoblock no es no es la panacea, o sea, es algo que ya existe. Pero este compa lo hace aquí en Jalapa, casas de PET, el PET, plásticos así como cualquiera, los tritura, los muele, los unifica y genera un cemento a base de PET. Y ese cemento lo puede hacer en block, te lo puede hacer para que impermeabilices tu casa de los rayos solares, Qué todo. barbaridad. Te hace asientos de plástico, te hace caminos de plástico, o sea, te hace todo lo del PET, te lo transforma. No tiene el suficiente recurso para poder generar una mayor empresa, porque tiene temas personales, por supuesto, pero también temas externos que no le han permitido. A donde puedo siempre le digo, va a haber un evento acá, jálate como emprendedor, vende tus cosas. Oye, va a haber jálate. Pues mira, aquí tiene un espacio abierto. Yo creo que ahora se lo voy que a lo estás comentar, sí, diciendo, sí. tiene un espacio abierto en Pensar Podcast para que nos ayude a dilucidar acerca de eso que es muy importante y viene un gran problema que me parece que sí es necesario platicarlo. ¿Cómo nosotros, nosotras, nosotres, las juventudes, tenemos la oportunidad de estar scrolleando, como decías tú, en TikTok, en Instagram, en cualquier red social y ponerle mucha más atención, ¿no?, a temas como bailes virales, canciones virales de TikTok, incluso enfrentar nuestro tiempo, nuestras intenciones a hacer lo mismo, y no tenemos la oportunidad o no nos damos la oportunidad de un momento decir, "Ay, qué proyecto tan interesante, compartirlo, darle un me gusta". Sí. Solamente eso que no Solo cuesta eso. absolutamente nada. La neta. ¿Por qué no lo hacemos, Joel? Acciones desde tu punto? mínimas. Es que es meterse en la cabeza de cada uno y eso está perrillo, ¿eh? Pero estaría bien, ¿no? ¿Por qué no lo Estaría bien. hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué crees tú que no lo hacemos? Hay gente que simplemente no le pone el interés, no le gusta. Me ha tocado escuchar comentarios de todo, incluso gente cercana cuando yo comenzaba a hacer videos. Gente cercana, Sergio, o sea, compas con los que he convivido toda mi vida, eran los que menos apoyaban mis proyectos, o sea, eran los que menos le daban el like, el comentario, el compartir. Me imagino. Y desde ahí, o sea, te empiezas a dar cuenta, ¿no? Te achicopalas también bien Sí, güey. cabrón, ¿no? La neta sí, porque o sea, ¿Se han burlado de ti con eso? Sí, se han burlado de mí un chingo de veces, o sea, un chingo de veces. Ese es parte de, es parte de. ¿Qué te dicen, oye? Que bueno, ¿O qué te decían? ¿O qué te sin han dicho? groserías, lo que me han dicho es O con groserías, ¿eh? No hay ningún problema. eres un pendejo, güey. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? Ponte a chambear, ¿no? Pinche inútil, de la basura no te vas a sacar nada. He visto un chingo de gente que eso, yéndoles la contraria, ¿no? Que ha hecho un chingo de cosas con la basura, ¿no? Me dicen que soy un perdedor, perdí tiempo. Te digo, o sea, sin fin de cosas. Antes, los primeros proyectos que generamos fueron transformaciones de economía circular, ¿no? Por así decirlo. Llantas las transformamos en camas, ¿no? Decían, pinche niño inútil, ¿por qué andas haciendo esas pendejadas de recoger? Andas haciendo perderle tiempo a tu mamá, ¿no? O sea, porque, reitero, mi madre y yo éramos uno, ¿no? O sea, entonces, pues ella siempre me ha prestado todo lo poco, mucho que hemos tenido. Me ves en el cochecito yendo a levantar las llantas, me veían en la calle levantando la llanta, porque literal, sí, de las que tiran, los gallitos que tiran por todos lados, los levantaba, lo echaba en la cajuela. Sergio, veías el techo del coche negro, güey, o sea, de que estaba lleno de todo eso. Le decía a mi mamá, no, qué hijo inútil tan criaste, que este cabrón no está haciendo nada de su vida, o sea, ve lo que tiene, tanto que le pagaste las escuelas para que estuvieran eso. Entonces dices, ¿qué pedo, güey? Si estoy haciendo algo bien. Estoy intentando hacer algo bien, ¿no? O sea, neta estoy intentándolo. Y ahí vas. Entonces, regresando a esta parte, te das cuenta que cuando empiezas a subir, tú esperas que la gente que está ahí a tu lado, pues sean los primeros que oye, no mames, güey, bien hecho. Oye, la neta no confiaba en ti, güey, pero me sorprendiste, ¿no? Chido. O sea, algo mínimo. Entonces, si lo transportas a los externos,
pues te das cuenta que hay gente que solamente es mierda y ya. O sea, no busques más, o sea, simplemente es mierda y ya está, no hay por qué, ay, que no le habrá dado like porque tendrá algún tema en su canal. Simplemente es un mierdilla y ya está, güey, el que sigue. Mira, Punto. punto. Y hay que seguir con la vida, ¿no? Hay que seguirle, pa, o sea, hay que seguirle. Es al final eso. Y poco a poco ahí te vas a ir encontrando gente a tu alrededor que va a decir, loco, pienso igual que tú. Vente a mi podcast, ¿no? Vamos a platicar. Chido, loco, sí, vamos, güey, lo que necesiten, ¿no? Hablando de gente como un poquito rara o un poquito contradictoria, está este tema del caso del CEO de Starbucks. Ok. Háblanos de eso. ¿Cuál? ¿El que fue en el concierto de Coldplay? Ajá, sí, justo. Ah, pues, ¿qué quieres que te platique? Justo que hay como un elemento contradictorio que toma políticas corporativas, decisiones de política corporativa de un lado y políticas personales muy contradictorias. Va muy relacionado con las personas en el día a día cuando no existe la congruencia, ¿no? Ok. Entre lo que decimos y lo que hacemos. Ujú. ¿No te parece a ti que ese es un gran punto de ataque, de convergencia, de ponernos a pensar acerca de qué tan congruentes somos en nuestro día a día y cómo eso puede llegar a afectar nuestras decisiones personales en el medio ambiente, ¿no? Sí, nos gusta criticar, ¿sabes? Lo ajeno. O sea, nos gusta, como dice esta hermosa frase, encontrar la viga en el ojo ajeno, pero no la paja en el propio, una madre así. Entonces, creo que ese ejemplo de la persona de Starbucks, una parte que las redes sociales te quitan privacidad. O sea, hoy en día casi todo es público. Dos, las gentes que lo vieron, todas las personas, bueno, que lo vimos, pues nace en una necesidad de joda, de venganza, por la situación, el contexto en el que se encontró, ¿no? Engañando a su pareja, este detalle. Sin importar cuál era el contexto del matrimonio entre ambas personas, sin preguntar cuestiones importantes, ¿no? Que para empezar nadie nos importa, pero sin saber más allá del contexto, por supuesto para la misma empresa en su tema personal, en su tema pues, empresarial, qué tanto esta persona como CEO me daba un valor económico monetario, o sea, realmente más allá de si fuese o no fuese fiel, qué tanto me beneficiaba o qué tanto no me beneficiaba. Y el tema está, y que si lo aplicamos a la situación ambientalista, es que hay un sinfín de activistas ambientalistas que viven algo parecido a como blackmail que les hacen, de ellos proponen una situación, o bueno, están dando a conocer una situación que está agravando el país, que está agravando la situación ambiental. Entonces, el mass media lo que hace es que voltea el contexto, ¿no? Y voltea el contexto a favor de una sola vista, una sola perspectiva. Y sabemos que la verdad está compuesta de un sinfín de perspectivas, o sea, nunca vas a tener la verdad absoluta. Entonces, el mass media lo que hace justamente es que, digamos, yo estoy exponiendo una situación que la calle de allá abajo se está haciendo un hueco, un tragador porque no han atendido una tubería. Entonces yo como un ciudadano de a pie voy, lo convoco, comento, digo, hago mis movimientos en redes y ahora de la nada resulta que ese mismo ciudadano que estaba haciendo alegoría de esta situación y estaba diciendo que vinieran a hacer algo, pues de la nada resulta que es un violador, que engañó a su esposa. Y dices, ¿qué pedo, no? O sea, este güey estaba dándole foco a este rollo y de repente el foco ahora se focaliza en que es un violador, es un pederasta, es esta situación, y no sabes, o sea, no sabes si es verdad o es mentira. Y como le pasó al CEO y como le pasa a cualquier otro ambientalista, se desfocaliza, se descontextualiza también la situación y terminas perdiendo un elemento que realmente, por la falta de contexto, pues lo estás juzgando. Y te digo, mil y un casos como ese, ¿eh? Oye, hay otro de los casos también emblemáticos que es cuando dicen Taylor Swift genera más CO2 que Sí. miles de fans juntos. Sí. ¿No? ¿Tú crees que los créditos de carbono llegan a compensar este nivel de contaminación de alguna manera? No, nunca lo van a hacer. Además, el crédito de carbono lamentablemente se ocupa ya como un lavado en muchos sentidos. Y no ¿Por qué? Porque el crédito de carbono funciona dependiendo del número de hectáreas plantadas que tienes que ya están produciendo el carbono, ¿no? No, al final es una forma de medirlo. Sin embargo, vete tú a saber cómo obtuviste esa tierra, ¿no? O sea, tú como empresario, lo que tú quieras, necesitas tener tierras para generar créditos de carbono y que te paguen por tener esas tierras. Entonces, ¿cómo obtuviste esa tierra? ¿No? Aquí es lo que nadie se pregunta. Y me consta en el sentido de que he tenido una persona que entrevistamos hace ya un chingo de tiempo, que estaba queriendo generar un proyecto así.
Lamentablemente los lugares que tenía prospectado, pues amañados, ¿sabes? O sea, ya no los podía, se los quitaron. Sí. Entonces se hizo el proyecto, Ujú. pero ya no él lo hizo. Entonces al final dices, el crédito de carbono funciona, pero hasta un cierto punto. Lo que funciona realmente más y actualmente no estamos volteando a ver son los manglares. Y lo mencionamos de forma con un poquito de datos del impacto beneficioso que hace el manglar y el carbono azul, en el sentido que actualmente pocos conocen aún ese impacto tan benéfico, pero que se está perdiendo. ¿Qué es eso? El manglar es una de las, es una cosa hermosa realmente y existe en en todo el país, creo, o al menos en la zona de Veracruz. Eh, Actualmente el manglar, no sé cómo definirlo de forma completa, pero es todo un ecosistema. Es un ecosistema que se compone de árboles, raíces, que son alimentados por el mismo... Es un cuerpo de agua que si bien no está en el mar, está en las costas. Digamos que es como agua semidulce, ¿no? No es salada porque tiene entrada de mar, pero la ayuda del beneficio del manglar es que transforma esta salinidad y la dulcifica para que exista vida. Entonces se generan un sinfín de raíces alrededor de todo un ecosistema y estas mismas raíces hacen árboles. Entonces están alimentándose completamente de agua y están produciendo, además de que producen oxígeno, filtran el agua. Filtran el agua de componentes como los microplásticos en parte, filtran el agua de químicos y desechos, filtran el agua de nuestras propias heces, filtran el agua en general. Entonces son unas cosas increíbles y actualmente no lo estamos volteando a ver, pero el manglar está allí. ¿Y eso también va relacionado con el carbono azul de lo que Sí, hablabas? sí, sí, es la transformación, esto es lo que generan. Mm, el proceso de transformación El proceso de transformación se le llama. es el carbono azul, manglares limpios y carbono azul. De hecho, ya hay un proyecto a nivel estado que está buscando focalizar más el apoyo a esto. Manglares limpios, carbono azul, se llama el proyecto, es aquí en el estado de Veracruz y se está llevando porque la idea es llevar a comunidades pesqueras, zonas cercanas a las costas, manglares y hacerles unas como viveros para sus manglares y que ellos vayan a plantar manglar porque se está perdiendo el manglar. Y el manglar beneficia un buen, así como los bosques de algas. Creemos muchas veces, aquí nuevamente el mass media, mostrándonos que una solución es la solución, cuando no, hay un sinfín de otras soluciones que igual tienen mayor impacto, como el manglar, como los bosques de algas, etcétera. Es todo un tema. En Quintana Roo, por ejemplo, leía hace algunos años que tenían algún conflicto ciertos pobladores por el tema de que ciertos hoteles ocupaban espacios protegidos de alguna manera o no sé si tenían permiso o estaban buscando los permisos para quitar ciertas partes de manglares que están justamente protegidos. Porque de aquí viene una pregunta que es muy importante. ¿Es válido pagar para seguir contaminando, Joel? Es una pregunta interesante wow, actualmente es la compensación ambiental ha sido una manera de sobreponer la moral, en el sentido de decir, vale la pena permitirte que le rompas la madre a este espacio, pero ¿qué vas a hacer a cambio de eso, no? Es como la forma de compensarlo. Yo creo que siempre el progreso no está peleado con el medio ambiente ni la tecnología ni nada. Sin embargo, sí ha complicado muchísimo que diferentes empresas, que diferentes grupos, consorcios sobrepongan el tema económico, el tema monetario sobre el ambiente. Las compensaciones ambientales han partido de esta necesidad de buscar este equilibrio. Es decir, una empresa puede, si le dan autorización, y depende mucho el contexto y el caso, autorización de construir una zona que antes era conocida como una área protegida, pero que va a compensar la empresa a cambio, ¿no? De esa manera es como actualmente se ha llevado. Es interesante hasta un cierto punto, pero sí es un caso que requiere mucho análisis, tanto como una de las ramas jurídicas que actualmente existen, que es el derecho ambiental. El derecho ambiental ha nacido de esta necesidad por parte de parte de los abogados y hay muy pocos en derecho con especialidad en medio ambiente. No conozco realmente, me gustaría conocer alguno que le sepa bien ese rollo porque nos hacen falta, o sea, nos hacen falta bastante. Abogados que sepan eso. Mira, Abogados pues yo soy abogado, ambientalistas. pero no ambientalista como tal, ¿no? Sí, ¿no? Pues habría que echarle una buena leída ahí y Sí. especializarse más en ese tema, ¿no? Porque es todo un tema, Sergio. La verdad es que es todo un tema y requerimos mucha gente con esa apreciación, no solamente por la naturaleza, sino por las leyes y que le sepan. Porque el ambientalista laxa de muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas el recurso y el conocimiento de ley, ¿no? Entonces, si eres ambientalista, por lo regular eres de mucho amor, mucho corazón, ¿no? Muy apasionado. Pero hay veces en las que necesitas que te compensen ciertas partes.
lo legal y lo financiero son dos partes primordiales que se necesitan. Hablando de los recursos financieros, legales, hablando de los recursos en general, ¿por qué crees que los que más contaminan son los que más tienen recursos para no hacerlo, Joel? Por la falta de valor a todo. Cuando tienes de todo, o sea, cuando tienes esta arca abierta, le pierdes el valor a los más mínimos. Es una persona que ha estado, digámoslo así, toda su vida, o tal vez no toda su vida, pero al menos una parte de su vida con esta capacidad de saber, de tener, es lo que hablábamos, ¿no? Sobreponer la calidad sobre la cantidad. Hay gente cuando tiene mucho que quiere más, o sea, y no se cansan de buscar más. Lamentablemente, muchas veces esa gente tiene la capacidad económica para poder adquirir más. Y en un estado donde, casi es un estado vasallo, ¿no? Pero es un estado donde le damos al hacendado esta oportunidad por su nivel de economía, pues vaya, o sea, hasta el más tonto de los hacendados va a querer decir, pues si me das chance de agarrar más, pues voy a agarrar más, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Nadie deja pasar una oportunidad. Sí, ¿no? Y la historia nos remonta a eso, o sea, de toda nuestra historia de México hemos partido de esa necesidad. Los mitos que nos dieron trauma es un gran libro que explica mucho de lo que hoy actualmente vivimos y lo demuestra. Y lo interesante es que quien no conoce su historia está destinado a repetirla y lamentablemente es un bucle, ¿sabes, Sergio? Es un bucle que está así. No importa cuántas itineraciones lleves, ahí sigue repitiéndose y va tal vez a dar el mismo resultado, no lo sé. Habrá que ver este cambio, este proceso, a qué resultado nos lleva. Hablando de encontrar un espacio en la historia, de analizar los sucesos que tenemos en el común denominador del día a día, yo quisiera remontarme un poco a una gran tragedia, que fue la tragedia de la explosión de la pipa de Ixtapalapa. Horrible. Hubo una tragedia con respecto a las víctimas, ¿no? Desde luego, que debe tocarse con mucho cuidado. Pero ¿por qué también no se habla de la tragedia medioambiental, sabes? ¿Por qué cuando suceden este tipo de tragedias no hablamos de esa parte también de generar una conciencia acerca de lo que le sucede al medio ambiente? A la par de generar la conciencia de lo que en tema de política pública, en tema de obligaciones del gobierno, N cantidad de temas, y también de las víctimas, desde luego. Pero ¿por qué no hablamos del tema medioambiental cuando suceden este tipo de desastres? Porque el medio ambiente no se reconoce como un sujeto de derecho. En el sentido estricto de la palabra, siempre y cuando el medio ambiente no es un sujeto ante la ley, un sujeto de derecho, pues no va a ser reconocido. Es decir, justo, y qué bueno que mencionas, ha sido, y la verdad es que qué bien que se dieron las compensaciones a las familias de quienes fallecieron, pero y el medio ambiente, ¿no? En ese instante, ¿qué pasó con los gases que se liberaron? ¿Qué pasa con los 1001 coches que también explotaron en esa parte? ¿Qué va a suceder con el piso? Por cierto, que también hay cierto derrame de químicos. ¿Y qué pasa con esa tierra? Mientras el medio ambiente no sea reconocido como un sujeto de derecho, que creo yo que por ahí debe ir avanzando, la verdad es que no estoy informado en ese tema. Si hay una persona en derecho ambiental por ahí que nos diga, tal vez sepa más, pero mientras no sea reconocido, no será compensado o no será cuidado en ese sentido. No se le dará a la empresa que lastime, que dañe al medio ambiente el castigo que se merece o la compensación mínima ambiental que debería o máxima ambiental que debería, porque el medio ambiente no es reconocido como un sujeto en el estricto de la palabra, ¿no? Creo que por ahí va. Y a tu consideración, sí existen, por ejemplo, derechos medioambientales. Claro. ¿No? Sí existen enfocados a la humanidad, para que la humanidad tenga la posibilidad de seguir gozando de estos recursos y de estos medios ambientes sanos. Así es. Pero lo que tú dices es que no reconocemos a estos medios ambientes sanos que tengan la posibilidad per se, por sí solos, de ser reconocidos con una cuestión de protección especial. Es correcto. ¿No? O de asignarle ciertos valores o ciertos derechos verdaderamente legales, ¿no? Así es. Pues es un tema de filosofía del derecho muy profundo. Sí, bastante interesante. Es como lo que platicábamos hace un rato acerca de si le debemos de reconocer o no derechos a la inteligencia artificial o asignarle en algún momento de nuestra vida. Es un dilema ético muy amplio. Demasiado.
En el transcurso de nuestra charla, Joel, hemos hablado que existen personas que están haciendo, como tú, cosas muy positivas por el medio ambiente y están desarrollando perspectivas innovadoras, perspectivas sólidas y acciones congruentes, ¿no? Tanto personales y a través de la política pública, el gobierno y la política en general. Pero me da la sensación que la mayor parte de las personas no tienen una conciencia medioambiental, ¿no? Y me parece bastante preocupante. ¿Cómo sigues? ¿Cómo le haces para seguir tú, Joel, con un panorama tan fatalista como el que tenemos hoy en ese sentido? Creo en un mejor mañana y trabajo en un presente para lograrlo. A veces no me gusta ponerme a pensar qué va a ser de mi plataforma en unos meses, en unos años. Porque te soy honesto, hemos recibido ataques, o sea, ataques feos en plataformas, en redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué te han atacado? ¿Cómo te han atacado? Nos han hecho spams para que la gente nos deje de seguir, para que la gente reporte nuestros videos. Y eso ha bajado nuestro alcance. O sea, hemos tenido muy buenas épocas, como hemos tenido muy malas. Ahorita estamos atravesando justamente una muy mala, la verdad es que nos llegaron bastante ataques masivos en Instagram, que sí nos mermó muchísimo. Y yo decía, bueno, ¿y por qué? Digo, o sea, al final nada más salimos a recoger basura y en el lapso te platico una que otra noticia ambiental, o sea, no es otra cosa, ¿no? No nos metemos con nadie en ese sentido, pero aún así, o sea, aún así nos suelen atacar. Intentamos voltearlo, seguir avanzando, a veces ¿Quién crees que te ataque? desconozco, hubo unos comentarios, o sea, eso platicábamos hace rato, ¿no? Sobre el acceso de los datos privados. Si bien puede ser una página que parezca con un nombre de una persona, cuando te metes a verla, 5 seguidores y nada de fotos. O sea, son perfiles en muchos casos, otros que ya son más públicos. A veces sucede que la diferencia entre ambientalistas en su forma de pensar o por su ideología política, social, económica, también repercute en ese de que, pues si esta persona está haciendo esto, ¿por qué no está haciendo esta otra cosa, no? Si bien es importante que cada uno tenga una especialización, pues podamos abarcar y apoyarnos entre todos. Sin embargo, no sucede así a veces. No sé exactamente a quién herimos con los videos que hemos hecho, o sea, o cuál fue en particular la que detonó todo. Esto que estás hablando es muy curioso porque parecería hasta una teoría como de conspiración, ¿no? Conspirativa, no Una teoría conspiranoica. conspiranoica con respecto a alguien que no quiere que se hable acerca del medio ambiente Pues a veces no o es, que tiene una perspectiva distinta. ajá, a veces no es solo una persona, digo, o sea, puede ser un grupo conjunto, puede ser una sola persona. Lo que sí, pues es que no le hemos dado interés. Al final seguimos subiendo videos ahí a diario, cada 3 días. O sea, intentamos mantenernos activos. Desde el lugar en el que estemos, intentamos sacar contenido para todo, con algún mensajillo de ser importante. Pues es parte de, ¿no? O sea, al final esa resiliencia de ir avanzando. Dicen bien que es mejor dar un paso a no haberlo hecho, ¿no? Y ojalá Pensar Podcast pueda ayudarte a recuperar Muchas este aire que gracias. necesitas y esta es tu casa. Gracias, gracias. Para ir concluyendo esta magnífica charla que hemos tenido contigo, Joel, ¿qué legado te gustaría dejar para las nuevas generaciones? Ay, ¿Cómo piensas tu legado para las generaciones posteriores? que recojan su basura, así como me dijo mi madre. Recojan su basura, recoge tu basura. Ya está. Es, creo, la oportunidad que nos dan las redes sociales es justamente eso, dejar un legado, ¿no? O sea, ya no necesitas que esculpan tu cara en una estatua o en una pared, ya no necesitas que te entierren en un sarcófago para que vivas mil, no, o sea, mientras exista tecnología y recursos para poder tener este tipo de redes sociales, el legado que nosotros dejemos va a perdurar. Me gustaría que en algún momento seamos recordados como al menos personas buscando generar una acción positiva en el medio ambiente con acciones mínimas. No te pido, como le he dicho a varias personas, no te pido que vayas allá y te encierres a esclavices a un árbol, ¿no? O sea, o te coloques en medio de algo sobre tu vida y el medio, no, o sea, tranqui, ¿no? O sea, puedes hacer cosas desde donde tú estás que te aseguro que van a generar un impacto positivo, tal vez no, wow, quién sabe, ¿no? Tal vez no internacional, pero a la vecina que tienes al lado, que nunca barre su casa o que siempre está ahí tirando, quemando la basura, güey, ¿no? Que está quemando la basura, pues al menos dile tú, morrito, morrita, tu nieta o su nieta, abuela, ya no quemes la basura, porque los gases que genera son tóxicos y tenemos una escuela atrás y les afecta. Abuelito, pues sí, pero vamos a hacer un hueco, un baño seco, abuelito, algo tranquilo, ¿no?
Y ya, o sea, reitero, hay mil y un formas. Ciérrale la llave, abuelito. Ya, ¿sabes? O sea, eso es lo que buscamos, que pequeñas acciones generen grandes cambios. Qué curioso que hagas como esta comparación de lo que puede hacer, por ejemplo, un chavo, una chava, un niño, una niña, para poderle decir a su abuelo, a su abuela, a sus Sí, papás que hagan algo. Y en algún momento viene a mi memoria, a mí me gustaban mucho los concursos de oratoria, muy buenos. y entonces me tocó uno hablar acerca del medio ambiente justamente. Y recuerdo que allí escribió en este sismo de 2017, si no mal recuerdo, eh, llevaba un programa que se llama Shalala, no recuerdo cómo se llama ella, y yo escribí un discurso en donde, para un concurso de oratoria, en donde tomaba un prefacio que ella decía algo así como la tierra expande sus sentidos, la tierra habla por sí sola, la tierra se está moviendo, se está reacomodando, susurra a nuestros oídos un mensaje que nosotros necesitamos escuchar con urgencia porque la tierra nos está gritando. Si hoy el planeta nos pudiera decir algo, Joel, ¿qué nos diría? Qué buena pregunta, vaya. Creo que nos regañaría. Sin duda alguna nos regañaría. Nos diría que somos muy mal agradecidos. Nos da un hogar, nos da comida, nos da alimento y que así le pagamos. Después nos dejaría seguir viviendo, porque la tierra es tan hermosa y compasiva que aunque la hagamos mal, ahí está dando. Y lo ves en el campo, lo ves en los mares, en la agricultura. La tierra, y bien lo dicen los ancianos, la tierra siempre te va a proveer, mijo. Si tú la trabajas y la respetas, la tierra siempre te va a dar de comer. Cualquiera persona que nos ama, nos regaña, pero siempre nos cobija con su amor. Yo creo que eso haría la tierra. Joel Rocha, muchas gracias por estar aquí Hombre, en gracias. Pensar Podcast. Gracias, Sergio.